Si usted es tan dominicano como yo, seguramente en algún momento de su vida usted ha escuchado el refrán que dice: el que se lleva de consejo, muere de viejo. Y esto nos da la idea de que no importa qué tanto usted sepa, no importa en qué posición Dios lo haya puesto, nadie se las sabe todas. Todos necesitamos ser aconsejados o guiados por otros. Aún los reyes necesitan consejeros, ¿verdad que sí? Aún el presidente de la República necesita de un gabinete que le aconseje, un grupo de personas cercanas que lo orienten y que lo guíen. Pero no crea usted, aunque el dominicano es muy astuto, que esta frase no es cosa del dominicano, sino que ya hace miles de años Dios lo había dicho en su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 4:13. ¿Quién me ayuda a leerlo? Retén el consejo, no lo dejes, guarda el consejo, atesora el consejo, llévate del consejo, porque eso es tu vida. Y de eso se trata la consejería bíblica en primera instancia, de tener conciencia de que tú y yo necesitamos de que otros nos guíen. Y a la vez también necesitamos guiar a otros. La pregunta para iniciar sería: ¿qué es la consejería bíblica? John MacArthur, en su libro que se llama a sí mismo La Consejería Bíblica, lo describe de la siguiente manera. Puede verlo en su pantalla ahí conmigo, la definición. Nos dice: la consejería bíblica es un ministerio ¿de qué? De ayuda. Esto presupone, primero, un individuo que enfrenta algún tipo de confusión o frustración. Alguien que está pasando por un problema. La consejería no es algo en lo que uno debería estar constantemente buscando ese consejo o ese apoyo, sino que cuando lo vemos desde la parte de iglesia local y de ministerio, se aplica esa consejería bíblica cuando una persona está pasando por un momento difícil, de confusión o de frustración, cuando está lidiando con algo. Hay una segunda persona entonces dispuesta a ¿qué? Ayudarle. Tengo a alguien que está dispuesto a buscar ayuda y tengo una segunda persona dispuesta a ayudarle. ¿Y esta persona cómo lo ayuda? Analizando la situación del aconsejado, aclarando cuestiones involucradas y ofreciendo consejo eficaz y sanador, así como dirección. Y sabemos nosotros por la palabra dónde usted y yo podemos encontrar el consejo eficaz que sana y que nos da dirección. En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, dicho de otra forma más sencilla, consejería bíblica es cuando usted o yo estamos pasando por un momento, por una situación X, por una situación de frustración, donde sentimos que no avanzamos en nuestra vida, donde sentimos que no avanzamos en la fe, y buscamos a una segunda persona que está capacitada y dispuesta a ayudarnos y nos da el consejo y la dirección que necesitamos para orientar nuestra vida a Dios. Entonces, inmediatamente, ya cuando hablamos de consejería bíblica, hay cosas que nos deben estar pasando por la mente. Pero antes de que usted formule esa idea, yo quiero advertirle estas cosas. Antes de entrar en materia, yo quiero que usted esté claro de lo que no es consejería bíblica. Preste atención. En primer lugar, para que no se equivoque, consejería bíblica no es un monólogo. ¿Alguien sabe lo que es un monólogo? Un monólogo es una especie de obra teatral donde solamente participa una sola persona. Cuando pensamos en consejería bíblica, muchas veces pensamos que es yo escuchar, o hablar, donde habla uno solo. No es un monólogo. Es algo que se da en el ámbito de una comunicación. En segundo lugar, la consejería bíblica no es dar opiniones personales basadas en ¿qué? En la experiencia. Oiga bien, usted puede dar consejos en base a su experiencia, eso es válido. Ahora,
para que sea bíblica la consejería, para que tu consejo sea bíblico, tú tienes que darlo conforme a lo que dice la palabra. Y si tú vas a hablar de tu experiencia, es para apoyar lo que dice la palabra. Entonces, cuando tú piensas en consejería bíblica, muchas veces decimos, bueno, yo tengo un problema en mi matrimonio y mi tío tiene 30 años de casado. Yo voy a buscar consejo con mi tío, pero mi tío no tiene ni idea de lo que dice la Biblia. Entonces, buscar orientación bíblica o ayuda en la consejería bíblica es buscar una persona que no solamente va a hablar de sus experiencias, que va a hablar conforme a lo que dice su palabra. Esta sí es importante. Oiga bien, en tercer lugar, consejería bíblica no es, léalo usted mismo ahí, dispare usted mismo, ametrallar a una persona con versículos bíblicos. Eso no es consejería bíblica. Lamentablemente, usted sabe que cuando uno viaja en transporte público como yo, a veces uno termina comiendo boca sin querer. Y recuerdo que yo he escuchado varias veces a personas expresarse y decir que los evangélicos solamente usan la Biblia para atacar y para destruir. Lamentablemente, nosotros, en nuestra buena intención de ayudar a otros, solamente queremos usar la Biblia como una ametralladora para destruir al hermano en vez de aconsejarlo según lo que dice la palabra de Dios. Avanzamos. En cuarto lugar, la consejería bíblica no es una sesión psicológico-psiquiátrica. Hay casos donde un hermano tiene X problema, pero es un problema que necesita un médico, que necesita una persona especialista en el área. La consejería bíblica se concentra en los asuntos del corazón, del alma, en el ser interior, y cómo en medio de nuestras pruebas, ya sea una enfermedad, ya sea un luto, cualquiera sea la situación, cómo ese consejero nos puede orientar hacia Dios, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Ahora sí, entrando en materia, entonces, ¿qué sí es la consejería bíblica? En primera instancia, es escuchar antes que decir. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Se acuerdan? Job le pasa esta calamidad y llegan sus amigos. Ahora, según la Biblia, ellos duran como unos días en silencio, ¿usted recuerda? 7 días. Y mientras ellos estuvieron callados, ¿cómo estaba la cosa en esa casa? Todo estaba tranquilo y en paz hasta que ellos abrieron la boca. Y ahí se armó. Entonces, a veces, consejería también tiene que ver con tú estar al lado de esa persona para apoyarlo y acompañarlo. Aunque inmediatamente no tengas que decir todo o mediar palabras. Es escuchar antes que decir. Cuando tú vas a buscar consejería bíblica, tú también vas a buscar a alguien que te va a dar consejo, pero también a alguien que te escuche. En segundo lugar, en este renglón, ¿qué sí es consejería bíblica? Acompañar antes que opinar. Una persona que esté dispuesta a guiarte mientras tú estés pasando tu proceso. En tercer lugar, ¿qué sí es consejería bíblica? Confiar en el Espíritu Santo antes que la persuasión. ¿Y qué es la persuasión? Cuando yo creo que yo puedo convencer al otro de que cambie. Al final, ¿quién es el único que puede transformar realmente el corazón del hombre? Es Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces la consejería bíblica es donde tú buscas un mediador que te va a orientar hacia Dios para que el mismo Dios, con el poder de su Espíritu, te ayude a mejorar o a enfrentar esa situación. Importante, la consejería bíblica es hablar de la palabra de Dios antes que de la experiencia personales. Entonces, solo la introducción para que usted tenga una idea, pero más o menos ya usted puede ir cogiendo. Usted puede estar de cualquiera de los lados. Si usted va a buscar consejo, usted tiene que pensar en una persona que conozca la palabra de Dios. Ahora bien, si usted que va a dar un consejo,
usted tiene que procurar que ese consejo que usted dé sea conforme a la palabra de Dios. En último lugar, la consejería bíblica es una enfermería del corazón, no una cirugía de la conducta. En mi caso, me ha tocado por unos años trabajar en una fundación donde hay un departamento llamado Intervenciones a la Familia, donde se tratan casos de psicología, casos de consejería bíblica, etcétera, etcétera. Y he tenido el privilegio de compartir con diferentes personas que son expertas en el área de la psicología. Y al final, cuando hablamos de los casos, sean personas que hayan estudiado aquí o allá, o hayan hecho o tengan estudios más profundos, al final todos llegan a la misma conclusión y siempre me dicen, Leandro, ¿tú sabes qué? Por más que yo estudie psicología, yo he llegado a la conclusión que nadie cambia a nadie. ¿Cómo así? Que al final mis palabras, mis experiencias, mi técnica no van a cambiar el corazón de esa persona. Y lo que influye en la conducta, en cómo nos comportamos, es el corazón. Entonces, para que hayan cambios reales, necesitamos la guía del Espíritu Santo y la aplicación de la palabra de Dios. De manera que cuando usted busca consejo, es para que esa persona lo oriente a Dios, no es que esa persona va a tener una varita mágica y va a solucionar todos tus problemas. ¿Por qué? Porque, esto es muy importante que lo sepan, el área de enfoque de la consejería bíblica es el corazón, no la conducta en sí mismo. Si viene alguien donde usted a pedirle consejo porque le pasó tal cosa, muchas veces nuestro instinto es, el varón viene donde mí, varón, yo tengo problemas con la bebida alcohólica, oye, tengo problemas con el alcohol. Cuando yo vivía en el mundo, yo bebía muchísimo. Y ahora, el fin de semana, pasé por una discoteca y caí. Y el instinto de uno, inmediatamente, la Biblia lo dice, tú no puedes beber. ¿Y cómo tú vas a hacer? Deja eso y punto. Y lo dejamos como deja eso y punto. Pero hasta que esa persona no se arrepienta genuinamente y no se acerque a Dios, él no va a poder cambiar, porque la condición natural del corazón es una tendencia a los hábitos pecaminosos. De manera que cuando alguien te pida consejo, tú lo que vas a hacer es, tú le vas a decir, mira, el único que tiene las herramientas para sanar tu corazón, ¿quién es? Es Dios. ¿Y qué es lo que yo hago? Te llevo hacia Dios, te encamino hacia Dios. Vamos a orar para guiarte hacia Dios. Vamos a abrir la Biblia para llevarte hacia Dios. Y Dios será el que hará el trabajo interno. Dicho eso, ya tenemos una idea de que la consejería se trata de una persona buscando ayuda que está pasando por una frustración o momento difícil, y hay otro que bíblicamente lo aconseja y lo orienta hacia Dios. Y la segunda pregunta importante, aparte de saber qué es la consejería bíblica, es preguntarnos, ok, Leandro, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que hablemos de consejería bíblica hoy en esta noche? ¿Por qué es necesario que la iglesia conozca que necesita buscar consejo? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Eso que usted ve en la pantalla es el famoso Estadio Cibao. ¿Quién ha ido al Estadio Cibao? Un buen grupo. Ahora, ubíquese usted, imagínese que usted está en el Estadio Cibao, viendo un juego de Águila y Licey, y eso está encendido, y resulta que en medio del juego, el pelotero de las Águilas, el shortstop, el campo corto, deja caer la bola, con la base llena. ¿Y qué? ¿Cómo todos esos santiagueros, cómo van a responder ante esa situación? Pero ¿cómo va a ser? Pero es un colador, pero no para nada, pero ¿por qué no la atrapó? Si hubiese sido yo, lo hago así. Si hubiese sido yo, mira, si yo hubiese sido el manager, lo saco. Y desde afuera empezamos a opinar. Pero usted sabe qué, eso es completamente normal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás fuera del juego, tú no tienes la misma emoción ni la misma presión que tiene el que está jugando el juego. Entonces, ¿qué es lo que hace la consejería bíblica?
que cuando tú estás pasando por un momento difícil, que tú sientes la presión del juego de la vida, que tú sientes la presión de tu pecado, que tú sientes la presión de tu situación, la presión de un matrimonio que no está yendo bien, la presión de la crianza de los hijos, tú estás emocionalmente ligado a tu situación y tú simplemente estás ciego en ese mundo y tú necesitas a alguien externo que vea el juego sin emociones y te diga, mira, yo desde afuera lo que yo veo es que tú deberías hacer tal cosa, porque la Biblia dice tal cosa. Y ahí tú caes, tú dices, pero es verdad. Miren, a veces en consejería bíblica, los casos son más como de esta manera. Viene el esposo buscando asistencia, buscando ayuda, ahí se forma una sesión de consejería bíblica. Y el esposo te empieza a describir, mira, es que cada vez que yo llego de trabajar, discuto con mi mujer. Eso, mira, si yo trabajo 7 días a la semana, 7 días yo discuto con mi mujer. ¿Por qué esa mujer es insoportable? ¿Por qué esa mujer no se somete? ¿Por qué esa mujer no hay que lo aguante? Tirilá, 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 tirilá. Entonces el consejero, viéndolo desde afuera, dice, pero ven acá, no es normal que una mujer te pelee todos los días. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué tú haces cuando tú llegas de trabajar? No, lo que pasa es que cada vez que yo llego de trabajar, yo dejo unos zapatos en la sala y eso le molesta, porque yo trabajo construcción, usted sabe que yo sudo mucho los pies. Y ella, cada vez que empieza a hablar de los zapatos, ahí yo me enciendo y todo sale mal. Y a veces simplemente el consejero le dice, vamos a hacer algo, no deje los zapatos en la sala. Oh, ¿y eso era todo? Sí, eso era todo. Y se solucionó el problema. Porque nosotros desde la emoción que vivimos o desde la frustración en medio de nuestro problema, muchas veces no estamos viendo de manera objetiva la solución. En cambio, el consejero desde afuera, con su calma, orientado por la palabra de Dios, te puede guiar. Y eso está en la Biblia. La Biblia dice, Gálatas 6:2, sobrellevar los unos la carga de los otros. ¿Por qué es importante la consejería bíblica? ¿Por qué hoy estamos hablando de consejería bíblica? Porque fuimos diseñados para exhortarnos y animarnos los unos a los otros. La iglesia de Cristo, es más, el mismo ser humano fue diseñado para desarrollarse en comunidad. Hablar de consejería es pensar en que usted no se las sabe todas y necesita la orientación y el consejo de alguien. Y en este caso, la iglesia de Cristo se ayuda y se exhorta, se motiva y se aconseja mutuamente para así avanzar hacia la imagen de Cristo. Ahora bien, vamos a verlo así, de una manera más práctica. En varios talleres, cursos y capacitaciones que he tenido el privilegio de tomar acerca de la consejería, se usa mucho esta ilustración. No sé si esto va a afectar la transmisión, pero yo me voy a voltear. Bien. Usted ve en la pantalla lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Ahí tenemos el río del discipulado. Mírenlo ahí, el río del discipulado. Así es que tenemos que ver la vida cristiana, como un río. ¿Y de qué trata el río del discipulado? Bueno, todo el que cree es como si se montara, usted lo ve ahí, en esta yolita, ¿verdad? Todo el creyente, aquí tenemos por ejemplo el nuevo creyente, él se monta en la yolita del río del discipulado. ¿Y qué va haciendo el Espíritu Santo que va fluyendo ahí? ¿Lo va acercando a quién? Lo va acercando a la imagen de Cristo. Entonces, la idea es que el creyente va avanzando en el río del discipulado mientras escucha la palabra de Dios, mientras ora, mientras avanza en su vida cristiana, mientras honra a Dios, mientras participa de los símbolos. Él va creciendo hasta llegar a ser un creyente maduro y cada día él va creciendo más a la imagen de Cristo. Y así fluye el río del discipulado. Ahora bien, eso es en el plano ideal. Así es que debería ser siempre. Así quisiéramos que fuera siempre.
Pero en la práctica, en la vida real, ¿qué sucede? Que usted empezó aquí, pero en ese camino se encontró algunos se encuentran una piedra y se quedan varados en la orilla, otros se le avería la yola, otros se le voltea la yola, otros están ahí abajo en el fondo que tú ni lo estás viendo. Porque las pruebas, los problemas, las tentaciones, nuestra lucha, la mujer que pelea mucho, el muchacho que es malcriado, todo eso nos va sacando de ese diseño, de esa meta de parecernos a Cristo. Entonces tenemos problemas en acercarnos y crecer hacia la imagen de Cristo. Aquí es donde entra la consejería en acción. ¿Qué es lo que hace la consejería bíblica? Bueno, ese creyente, por ejemplo aquí, si usted lo ve en la pantalla, ese creyente que se volteó ahí, ¿verdad? Ese creyente se quedó estancado en el río del discipulado. Está pasando por una prueba, no tiene que ser necesariamente pecaminosa, puede ser por la consecuencia del pecado. Por ejemplo, a esa persona se le muere un familiar y esa persona ya no le encuentra sentido a la vida, no está avanzando, está pasando por un proceso de luto. ¿Qué es lo que hace la consejería bíblica? Bueno, como ese creyente que está pasando por un luto no puede navegar en estas aguas tan profundas y tan turbulentas, lo que hace la consejería es que crea un espacio en la orilla, un espacio más bajito, donde ese creyente que está pasando por una prueba, tú lo traes aquí y le recuerdas lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en la orilla, el consejero lo va orientando. Le va diciendo, mira, la muerte en el caso de ser luto, la muerte es un proceso por el que pasan los seres vivos y el hombre pecador, eso es lo que le espera a causa del pecado, pero en Cristo tenemos vida y lo va orientando. Hasta que llega un momento que ese creyente que estaba virado ahí, cuando toma la consejería bíblica o es orientado por un consejero bíblico, entonces él llega a un punto que está listo para avanzar y sigue su camino creciendo hacia Cristo. O sea, la consejería bíblica como ministerio no se ve como algo permanente, sino que tú estás en la orilla siendo sanado, siendo restaurado, hasta que tú seas capaz de avanzar por ti mismo y ahí el consejero, los pastores, en efecto, dicen, bueno, ya tú puedes seguir tu vida cristiana. Y así es como se ve la consejería bíblica. Vivimos en un río que nos debe llevar hacia Cristo, pero en medio del río hay obstáculos, está la tentación, está la prueba, y cuando no podemos avanzar más, buscamos ayuda en la orilla, a alguien capacitado, a alguien que tenga temor de Dios, a alguien que conozca la palabra, para que nos fortalezca en la orilla, para después volver a las aguas profundas de Cristo. Pero ¿qué sucede? ¿Y si es un no creyente que me viene a pedir consejo a mí? Si es un no creyente, si es alguien que no ha entrado en el río del discipulado, ¿se aplica lo mismo? La consejería está justo en la orilla, que está tan cerca que aquellos que no creen en Cristo, cuando vienen a buscar consejo, por ejemplo, si uno creyente tiene un problema en su matrimonio y le pide consejo, usted lo va a aconsejar usando su misma Biblia. Y usted va a aprovechar ese momento para decirle a esa persona, al final de cuentas, la única manera en cómo tú puedes tener un matrimonio exitoso es creyendo en Cristo. Porque al final, eso es el matrimonio, el reflejo de Cristo y su iglesia, y solamente con Cristo como el centro, tú vas a poder avanzar, de manera que lo que tú necesitas para avanzar es a Cristo. Igualmente eso aplica para el luto, para problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. De manera que la consejería bíblica es una oportunidad para que los hermanos crezcamos más hacia Cristo y también para que los que no creen en Cristo puedan ser guiados hacia la voluntad de Dios. Les digo que en medio de nuestras pruebas deberíamos buscar consejo bíblico porque la Biblia promueve una cultura
consejera. Vamos a llamar cultura consejera a esa idea, a esa identidad, a esa iglesia donde todo el mundo se siente identificado con la consejería bíblica, donde todo el mundo entiende que todos tenemos necesidad de ser aconsejados y de aconsejar a otros. Y para que vean que todo es un invento mío, vamos a ver algunos versículos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién me lo lee? Proverbios 8:33. No menosprecien el consejo. ¿Qué dice más adelante? Proverbios 15:22. ¿Quién lo lee? Donde no hay consejo, esa persona anda como un gallo loco, como una gallina que le mochan la cabeza. No encuentra sitio, pero en los buenos consejos se afirman los pensamientos. Pero ¿qué también dice la Biblia en Proverbios 19:21? En los muchos pensamientos, hay mucho pensamiento en el corazón del hombre, más. Ese es el consejo importante, el consejo de Jehová, lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando vemos la consejería en la Biblia, no necesariamente tiene que aparecer la palabra consejo o consejería. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa en varias ocasiones, sobre todo en epístolas, la expresión exhortar. Y esa palabra exhortar tiene que ver precisamente con acompañar, con dirigir, con animar, con alentar, con consolar. Esa palabra exhortar que usted encuentra en el Nuevo Testamento tiene mucho que ver con la idea de ser un consejero para esa persona. Y mira cómo dice Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros, o sea, aconséjense los unos a otros. Pero miren esta, en Isaías 9 se nos revela cómo habría de ser este Mesías, cómo se le llamaría, cuál es su identidad. Y dice Isaías 9 que este Mesías, este niño que habría de nacer, que de hecho nació y ahora está a la diestra del Padre, ese que habría de nacer, llamarán su nombre como admirable y consejero. Y la palabra consejero ahí, ¿usted sabe qué significa? Consejero. Consejero, quien nos dirige, quien nos aconseja, quien tiene palabras. Y cuando vemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra, en los evangelios, ese hombre tenía palabras de sabiduría para cada ocasión, pero lo más importante era que en medio de cada situación, siempre todo lo que decía iba pegado a las Escrituras. Así que tenemos que entender que una iglesia que está comprometida con el discipulado bíblico, entiéndase discipulado bíblico, la tarea que usted y yo tenemos de crecer a la imagen de Cristo, la tarea que usted y yo tenemos de parecernos a Cristo y de guiar a otros y de transmitir la vida de Cristo. Una iglesia que se compromete con el discipulado de Cristo, o dicho de otra manera, con crecer en Cristo, de manera natural terminará siendo una iglesia consejera. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nos apoyamos unos a otros para crecer, y si lo hacemos a la forma de Cristo, tarde o temprano, usted va o a aconsejar a alguien o a buscar consejo. Dele para atrás a la cinta de su vida. ¿En cuáles han llegado momentos difíciles donde usted ha tenido que buscar consejo de otra persona? Todos, es muy difícil, o sea, a todos nos ha tocado, a todos se nos ha trancado el juego y necesitamos buscar a alguien. ¿A cuántos alguna vez se le ha pasado que de buenas a primeras se le presenta una situación que no es de usted, que es de otra gente y usted está metido en el medio y tiene entonces que darle un consejo al otro? Eso es parte de la vida cristiana. De manera que en el río del discipulado, de manera natural, deberíamos estarnos aconsejando los unos a los otros. Y si no es así, mira lo que dice tu Biblia. El que se niega a buscar consejo, ¿qué es?
Un necio, un orgulloso. Eclesiastés 4:13. Mejor es ser muchacho pobre y sabio que quién. Tú puedes ser un rey, tú puedes ser presidente. Si tú no admites consejo, tú eres un necio. ¿Qué dice la Biblia? El que busca consejo en el lugar correcto, oye bien, todos llegamos a un momento, acabamos de decir, donde todos tenemos que buscar consejo de alguien, ¿verdad? Pero la estrategia, el truco está en donde usted lo busca el consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y usted se sabe el versículo. Pero dése cuenta, según la Biblia, el que busca consejo en el lugar correcto, ¿qué es? Es un bienaventurado. Ahora bien, el que se niega a brindar consejo, niega el propósito de la comunión entre los hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que venir, pero cuando estemos congregados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, si no, exhortándonos. ¿Y qué yo le decía que tenía que ver con exhortar ahora mismo? Con aconsejarnos, con guiarnos los unos a los otros. De manera que cuando tú y yo nos estamos aconsejando mutuamente, estamos viviendo según el propósito por el que Dios nos tiene en comunión, que es estimularnos al amor y a las buenas obras mientras nos aconsejamos. El que se empeña en ofrecer consejo bíblico es que está realmente reflejando el carácter de Cristo. Dice ya, por cuestión de tiempo, solamente voy a coger esa palabra en negrita. Mira cómo dice 2 de Corintios, ahí del 1, 3 al 4. Entonces, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero más hacia adelante la idea es que Dios me consuela, el que me consuela de todas mis tribulaciones. ¿Para qué? Para que yo pueda consolar a otros. Entonces, el Señor te capacita para que tú puedas guiar a otros. Y cuando tú guías a otros y tú buscas al mismo tiempo también la ayuda de otro, tú estás reflejando el carácter de Cristo. En resumen, oiga bien, hay que decirlo aunque duela. El que nunca recibe ni da consejo, no está creciendo en Cristo. No hay forma, porque Dios diseñó el discipulado, la iglesia, para que el pueblo de Dios crezca mientras se apoya mutuamente, mientras nos aconsejamos mutuamente. De manera que mi exhortación es, promueve una cultura de aconsejar y ser aconsejado. Procura aconsejar al que tú puedas orientarlo según la Biblia y buscar consejo cuando tú estés acorralado. ¿Hasta qué hora es esto? ¿Le damos para allá? Estamos terminando. Ya en último lugar, luego de tener toda esta información en nuestra cabeza, aquí viene lo importante. ¿Cómo se aplica eso a mi iglesia local? ¿Cómo eso se aplica a mi iglesia? ¿Cómo luce la consejería bíblica si hacemos de todo esos conceptos un ministerio en la iglesia? ¿Cómo eso se ve? Te lo voy a leer para ahorrarte el tiempo. Dice así. La consejería bíblica, cuando tú la ves como un ministerio dentro del marco de la iglesia local, es un servicio que la iglesia ofrece a sus miembros y a otras personas para que reciban consejería formal. Aquí viene una parte importante. La consejería, muchos autores la dividen en formal e informal. ¿Cuál es la consejería informal? Cuando, por ejemplo, de camino al trabajo, usted se encuentra otro hermano y ustedes van caminando o van en la guaguita de concho y el hermano le cuenta un problema, ¿verdad? Y en ese tiempo, en esa media hora, usted se la ingenia para decirle al hermano, mira, la Biblia dice esto, yo voy a orar por ti. ¿Usted se da cuenta? Cuando tú visitas a tu hermano en Cristo y tú vas y le cuentas su problema y de manera natural ocurre esa conversación, ocurre esa oración. Y eso no está mal. Por eso es que somos iglesia y para eso es que somos iglesia. Ahora bien, la diferencia es que ya cuando hablamos de una consejería formal, es cuando tenemos a alguien que está capacitado en esa área y que le va a dar, vamos a decir, seguimiento a ese caso. Y que de manera progresiva
ese hermano que está preparado, o ese pastor, o esa persona de confianza capacitado, te va a guiar de manera progresiva hasta que tú avances y puedas seguir hacia adelante. De manera que la idea de un ministerio de consejería en la iglesia es que los hermanos puedan solicitar sesiones de consejería individuales o grupales según el caso. O sea, un ministerio de consejería en una iglesia es sencillo. Los pastores, los líderes, crean un equipo. Hay iglesias que incluso ellos tienen psicólogo, tienen psiquiatra, tienen consejero, tienen como un equipo. Y cuando alguien de la iglesia esté pasando por una situación, simplemente ellos dicen, mira, yo necesito tomar consejería. Y ya la misma iglesia tiene su sistema y su forma en cómo darle seguimiento a ese hermano. ¿Y por qué esto es importante? Porque si una iglesia local hace eso, la iglesia va a sostener un flujo que va a asegurar que los hermanos están tomando consejería en el lugar correcto. ¿Cuál es el problema de la consejería informal? Que tú recibes el consejo de quien te lo da, o de quien esté en el momento, o de quien tú entiendas. Porque yo entiendo que el hermano, yo le tengo confianza. Pero ¿qué pasa si ese hermano de confianza no tiene la base sólida en la Biblia para guiarte hacia Dios? Entonces, cuando se forma un ministerio en una iglesia de consejería, lo que te asegura es que los hermanos van a ir al lugar correcto a buscar ayuda cuando la necesiten. Pero te dirá, bueno, para que lleguemos ahí como iglesia, eso tiene que ser muy difícil quizás. ¿Qué necesita una iglesia para que tenga un ministerio de consejería? Y esta es la parte que más me encanta de esta exposición. Porque vamos a decir, bueno, quizás hay que arreglar muchas cosas para que lleguemos ahí. Pero mira, son dos nada más, solo dos. Tú lo que necesitas es un aconsejado dispuesto, o sea, personas en la iglesia que estén dispuestas a recibir consejo. Eso es lo primero. Sin eso no hay consejería. Usted como miembro de la iglesia, usted tiene que estar dispuesto a, cuando usted esté pasando por una situación, buscar apoyo y refugio en su iglesia local. Si eso se da, la mitad del pleito está ganado. Ahora, la otra mitad del pleito es que en segundo lugar se necesita un consejero capacitado. Y ahí se da el ministerio de consejería. Solo con dos. Una persona dispuesta a recibir consejería y personas capacitadas para aconsejar a otros. Ahora, como le digo una cosa, le digo la otra. Así como la iglesia se tiene que comprometer en venir a buscar ayuda y auxilio en medio de sus luchas y pruebas a su iglesia local, el liderazgo de la iglesia local tiene que comprometerse a capacitarse en la consejería bíblica. Tiene que comprometerse a crear la confianza con los miembros de su iglesia. Y ahí es que la cosa va a fluir. Porque tenemos que ser sinceros. En el país que vivimos y en la cultura que nos moldea, para nosotros muchas veces tener la humildad de ir donde un tercero y decirle, mijo, mi matrimonio es un desastre. A veces el orgullo no nos deja. Y tiene que ver mucho con la cultura, de que, es que en los problemas de la casa tú no puedes meter a más nadie. Es que eso tenemos que resolverlo entre tú y yo. Es que ese problema con ese vecino, aunque ya están de fiscalía, tenemos que, no le diga a nadie. Porque la cultura nos quiere empujar a que nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas, porque eso nos hace ver fuertes. Pero para vencer esos muros culturales, tenemos que seguir reforzando lo que es el discipulado y la relación de los hermanos en la iglesia. Solo cuando una iglesia se aferra al discipulado bíblico tiene las herramientas necesarias para romper los muros culturales que nos dividen. Entonces, como nosotros tenemos esa cultura de quedarnos callados, de no hablar de nuestro problema, porque en el caso mío personal, yo no sé el de usted, a mí lo que me criaron fueron dos campesinos que no fueron a la escuela, que mis abuelos
no dedicaban ningún espacio para tener conversaciones profundas y difíciles con ellos. Y cuando soy yo que la quiero tener, a ellos también se les hace difícil. Y yo vengo creciendo con eso. Y cuando soy adulto, tengo hijos, tengo esposa y tengo un problemón en mi casa, yo digo, ay, es que yo soy así. Es que yo soy así. A mí me enseñaron que los problemas se quedan en la casa. Pero el que cree en Cristo es nueva criatura. Y ahora tiene que vivir según la cultura del cielo. En la cultura del cielo, la iglesia se apoya mutuamente en sus situaciones difíciles. Obviamente, eso no quiere decir que cuando usted tenga un problema, lo va a saber media iglesia, sino que usted va a identificar cuando usted esté bloqueado en el río del discipulado, esa persona de confianza, esa persona capacitada, esa persona que va a saber manejar la situación, y con esa aparte es que usted va a trabajar. Entonces, para romper con esa cultura que va en contra de la consejería, nosotros como iglesia podemos promover diferentes actividades y programas que nos ayudan a crear mejores relaciones, y eso crea la confianza para que así se nos sea más fácil buscar consejos y aconsejar a otros. Por ejemplo, programas que promueven la consejería. Tenemos ministerios de grupos pequeños. Una idea de grupo pequeño es lo que vienen a la reunión de caballeros. Ustedes están ahí. Esa es la idea de un grupo pequeño. Usted no se da cuenta que en las reuniones de caballeros, cuando se hace ese circulito como que tiene una magia, que la gente empieza a hablar y a hacer preguntas y cosas que tú no te habías enterado, ahí tú te enteras y tú empiezas a conocer cómo piensa tu hermano y cuáles son las necesidades de tu hermano y qué le preocupa a tu hermano. Entonces, cualquier espacio donde en grupito, como iglesia, podamos compartir y hablar, eso motiva a la consejería. También, señores, añadí aquí el Ministerio de Parejas, que tiene un programa muy similar. Ahí salió figureato regalado, señores. Entonces, en el ministerio, por ejemplo, de parejas, hay varias dinámicas donde de alguna manera tú tienes que abundar sobre el matrimonio, tienes que hablar con otros, tienes que orar con otros referente a tus parejas. Y esa dinámica motiva a que tú estés más abierto a hablar de matrimonio cuando te toca enfrentar alguna situación. Actividades que promueven una cultura consejera, visita entre los hermanos. ¿Por qué se nos hace difícil buscar consejo? Porque no tenemos confianza. ¿Y por qué no tenemos confianza? No pasamos tiempo con los hermanos. Es así de sencillo. No pasamos tiempo siendo iglesia. Ahí sale el pastor Josué figureando con su espagueti. Pero la meta no son los espaguetis, sino ese tiempo de coinonía, ese tiempo de estar juntos. Entonces, ¿qué sucede? Si usted se da cuenta, ahí está Josué con los dos José ahí. Y quizás eso fue un tiempo de chercha, pero como ellos van creando esa confianza, el día que uno de estos José tenga un problema, ¿a donde quién usted cree que se le va a hacer más fácil ir? Claro, al que estuvo cerca en los momentos de alegría, cuando lleguen los momentos difíciles, va a ser más cerca que tú te acerques a esa persona. Por último, actividades recreativas, señores. ¿Quién se acuerda de carretón? Todavía a mí me duele un pie de saber. Pero todo ese tipo de actividades, que la iglesia va para la playa, que va para el río, que hace un compartir, que hacen una comida, que se quedan a almorzar después del culto, esas conversaciones largas que se dan después de un servicio, todo eso nos ayuda a fomentar la confianza. Y esa confianza luego va a ser la apertura para cuando usted tenga un problema, usted le tenga la confianza al hermano. Igualmente va a formar la apertura para cuando ese hermano tenga un problema, él tenga la confianza de venir donde usted. En conclusión, vamos a promover una cultura consejera. Ya voy a hablar de esa parte y vamos a terminar ahí. Promueve una cultura de aconsejar y ser aconsejado. Promueve una cultura de aconsejar y ser aconsejado. Estás pasando por una situación difícil. Siente que estás estancado en la fe, que no avanzas.
Busca consejo de alguien sabio que te pueda orientar según la palabra de Dios. Habla con tus líderes, habla con tus pastores. Igualmente, puede ser que tú también estés del otro lado. Quizás de lo que estamos aquí, Dios te está llamando a que tú te prepares para aconsejar bíblicamente, a que tú profundices más en la palabra de Dios. Al final del día, el viejo dominicano decía en el Cunuco que el que muere de viejo, el que... es para ver si usted se lo sabe. El que se lleva de consejo. Ahora, mira cómo dice la Biblia. Mientras el viejo del campo decía, el que se lleva de consejo muere de viejo, la palabra de Dios dice, el que se lleva de mi consejo no muere ni de viejo, sino que goza de la vida eterna que tiene en Cristo. ¿Usted quiere gozar aquí y ahora de la vida eterna que Cristo preparó para usted? Oriéntese en la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Y cuando lleguen esos momentos difíciles, donde usted no sabe qué usted va a hacer con ese muchacho, donde usted no sabe qué usted va a hacer con esa mujer, donde usted no sabe qué usted va a hacer con ese jefe suyo, donde usted siente que el pecado le está ganando la batalla, tenga la confianza, busque un hermano en la fe que lo oriente a Dios, porque fuimos diseñados para caminar juntos, para nadar juntos en este río del discipulado, cuya meta es acercarnos cada día más a Cristo. Busquemos consejo, aprendamos de la palabra de Dios y estemos dispuestos a ofrecerlo a otros. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, porque nos ayudes a entender, Señor, lo que tu palabra nos quiere transmitir acerca de este tema. Ayúdanos, Señor, a ser humildes cuando lleguen esos tiempos difíciles y a buscar consejo. Y sobre todo buscar tu consejo eficaz que esté en tu palabra, Señor. A la hora que nos toque guiar a otros, danos, Señor, de tu espíritu para poder orientarlos hacia ti, Señor. Y ayúdanos a saber que en medio de este mundo lleno de pruebas, tú estás en control de todo, Señor. Y tú usas a tus siervos para que tu iglesia siga creciendo, Señor. Así que te rogamos porque sigamos creciendo en ti. Mira, Señor, que vamos a ser despedidos de este lugar. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra y a poder disfrutar de esta vida eterna tan preciosa que Cristo compró a precio de sangre. Guíanos, Señor. Te damos la gracia por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.